Hola, bienvenidos a la segunda parte de este ejercicio. Si no has visto la primera parte, en la descripción voy a dejar el enlace a la primera parte. Los que me van siguiendo ya saben que la respuesta va a tender al número phi, al número dorado, a la proporción divina, como le dicen los libros de matemáticas. Pero ahora, ¿qué sucede si no sigo este camino? ¿Puede haber otro camino? Claro que puede haber otro camino, porque así son las matemáticas. Es un mundo raro en donde una solución a un problema puede tener tres maneras diferentes de llegar a esa respuesta. Ahora, ¿cuál sería el otro camino? Ya saben, tenemos un circuito el cual presenta una configuración, un par de resistencias, un primer par que es nuestro primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón y así sucesivamente otro eslabón y otro eslabón. Una resistencia junto con otra resistencia, digamos en serie, paralelo, en serie, paralelo. Y así se va a ir repitiendo de manera indefinida. Ya sabemos lo siguiente. Primero, nos olvidamos por un momento que esto sigue de manera indefinida. Volvemos a borrar las líneas que indican que se repite de manera indefinida. ¿Y qué observamos? Observamos que vamos a ir haciendo cálculos de resistencias parciales, tal y como menciono en la primera parte de este video, en la primera parte de este ejercicio. Ahora, ya sabemos que a partir de aquí, si yo corto, a partir de aquí yo voy a ver una resistencia parcial. De este punto hacia acá voy a tener una resistencia equivalente parcial, ¿de acuerdo? Momentánea, que después se va a sumar, se va a calcular en paralelo con nuestro último eslabón. Todo esto nos va a dar una resistencia equivalente parcial que después se va a calcular en paralelo con nuestro último eslabón en esta parte de aquí y después Ok, y tenemos una resistencia equivalente parcial. Esta resistencia equivalente al final se va a calcular en paralelo con la resistencia de nuestro último eslabón. Se calcula este paralelo y finalmente se calcula en serie con esta resistencia de aquí. Siguiendo ese razonamiento, establecemos una ecuación. La resistencia equivalente total del ejercicio va a ser igual a que esta resistencia va a ser en serie, con el paralelo de esta resistencia y con la resistencia equivalente parcial. Ahí está. Ahora, ¿por qué no lo escribo parcial aquí? Porque la clave es que debemos de darnos cuenta que al final, si estás calculando resistencias en serie y en paralelo, la respuesta a su unidad va a ser ¿qué? Va a ser ohms. Y al final el resultado también va a ser ¿en qué? En ohms. No va a cambiar de unidad. Empiezas haciendo resistencias parciales cuya unidad son los ohms y al final vas a llegar a una resistencia equivalente total en donde las unidades también van a ser ¿qué? Van a ser en ohms. Siguiendo ese razonamiento, esto con el tiempo, cuando termines de hacer los cálculos, va a ser igual a la parte que nos están pidiendo, la resistencia equivalente de todo el circuito. Espero que visualices lo que yo estoy visualizando. Finalmente, ¿qué se hace? Despejamos a ver qué sucede. La resistencia equivalente menos R va a ser igual a R por R equivalente parcial más R equivalente. Seguimos. El denominador va a pasar multiplicando. Voy a borrar esta parte de aquí. Será R
más REQ por REQ menos R igual a R por REQ. Seguimos trabajando de manera algebraica esta ecuación. R por EQ, R por REQ. R por menos R cuadrada. Resistencia equivalente por resistencia equivalente al cuadrado. Resistencia equivalente por menos R por resistencia equivalente. Tenemos en total 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 igual a R por resistencia equivalente. Ahí está. Este con este forma el primer término. Este con este forma el segundo. Este por este forma el tercero. Y este por este forma el cuarto término. Ahí está. Ahora, ¿qué observamos? Tenemos R por resistencia equivalente y tenemos menos R por resistencia equivalente. Se cancelan porque son iguales, pero tienen signo contrario. De ahí en fuera tenemos que resistencia equivalente al cuadrado menos resistencia al cuadrado. Esto está sumando, está positivo, pasa negativo, menos resistencia por resistencia equivalente y al final va a ser igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una función cuadrática en donde lo que nos interesa saber es la variable ¿qué? La variable resistencia equivalente. Ya sabemos que R es para un valor determinado de la resistencia. Aquí ya debemos nosotros entender que pueden ser 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10, 10. Puede ser 120, 120, 120. Ya va a ser un valor constante, ya va a estar fijo. Y la variable a analizar es la resistencia equivalente del circuito. Resolvamos esta función cuadrática. A ver qué es lo que nos queda. La ordenamos. Es resistencia equivalente al cuadrado menos R por resistencia equivalente menos R al cuadrado igual a 0. Y listo. ¿Cómo resolvemos una función cuadrática? Aplicando la fórmula general. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La resistencia equivalente va a ser igual a menos B, que en este caso es el término ¿qué? Es el valor del término independiente, que sería igual a menos R más menos raíz cuadrada de ¿quién? Del coeficiente, perdón, de B al cuadrado, que va a ser otra vez menos R al cuadrado menos 4AC, que el coeficiente de la variable elevada al cuadrado, que es 1, por el valor de C, que es el término independiente, el que no tiene etiqueta de resistencia equivalente, que va a ser menos cuadrado de R, ahí está, sobre 2A, que vale 1. Veamos qué sucede. Recuerden, aquí debe de haber un coeficiente A. Como no hay otro valor, digamos un 2, digamos un 3, sino que no hay nada en esta parte, significa que vale 1. En este caso, A vale 1. Aquí B, esto es lo que vale B, menos R, y esto es lo que vale C. Y recuerden, lo vamos sustituyendo, es menos B, que es menos R, más menos B al cuadrado, menos 4A por C, entre 2A. Recuerden esa parte de la fórmula general, si no, otra vez hay que repasarla. ¿A qué va a ser igual esto?
Esto va a ser igual a, voy a borrar aquí la ecuación cuadrática, va a ser resistencia equivalente, va a ser igual a menos por menos es más que, más R, más menos raíz, menos R al cuadrado, R elevado al cuadrado, menos por menos es más, 4 por 1 es 4R al cuadrado, entre 2 por 1, 2. Ok, ahora, resistencia equivalente va a ser igual a R más menos una R cuadrada más 4R cuadrada, 5R cuadrada sobre 2. Finalmente, ¿qué sucede aquí? Separamos. Resistencia equivalente es igual a R más menos, voy a borrar un poquito, vamos a hacerlo más abajo. Resistencia equivalente es igual a R más menos, y aquí por propiedades de los radicales los podemos separar de la siguiente manera: raíz de 5 por raíz cuadrada de R al cuadrado. Ahí está, entre 2. ¿Cuánto nos va a quedar? Resistencia equivalente es igual a R más menos raíz de 5, la dejamos expresada como raíz de 5, y R cuadrada, le sacamos raíz cuadrada, se cancelan y nos queda R por R. Lo voy a indicar de esta manera. R por raíz de 5 entre 2. Sacamos factor común. En este caso, ¿quién es factor común? Es la R. Es R, factor común, 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Ahora, analizamos. ¿Qué signo es el que vamos a manejar? ¿El positivo o el negativo? Recuerden que las resistencias siempre tienen que dar positivas. Si nosotros utilizamos el menos, ¿cuánto creen que quede? Veamos y hagamos el cálculo para ver cuánto debe de quedar. ¿De acuerdo? Ok, veamos. Si tomamos 1 más raíz de 5 vale 2.2360. Y 1 menos raíz de 5 es igual a 1 menos 2.2360. Si tomamos el signo negativo, el resultado de esta diferencia va a ser negativo y va a hacer que nuestra resistencia equivalente sea negativa. En cambio, si tomamos el signo positivo, el resultado va a ser positivo y por lo tanto la resistencia equivalente también será positiva. Por lo tanto, aquí tomamos en cuenta el signo más. Aquí va a ser entonces 1 más raíz de 5. Y finalmente, ¿ya observaron dónde está la respuesta? Es R, paréntesis, 1 más raíz de 5 entre 2. Si se dan cuenta, ya nada más es manipulación algebraica, darle otra presentación. ¿Y a qué inciso corresponde? Al inciso A, B, C o D. Y la respuesta es el inciso D, porque corresponde a R por 1 más raíz de 5 entre 2. Y a eso fue a lo que llegamos. La resistencia equivalente es igual a R por 1 más raíz de 5 entre 2. Y esa es la segunda forma de resolver este tipo de ejercicios. Ahora, ¿qué recomiendo? Recomiendo que si en algún momento de su vida estudiantil se llegan a topar con este ejercicio y no presenta este tipo de configuración en sus primeros eslabones, en este caso esta resistencia conectada de esta manera, lo mejor
es resolverlo estableciendo una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Si no se presenta esta misma configuración, la mejor forma de darle solución es determinando la ecuación cuadrática. Si ustedes se llegan a encontrar con esta configuración, pueden utilizar el razonamiento con referencia al tema de la sucesión de Fibonacci, ¿de acuerdo? Haré un segundo ejercicio. Ahora la configuración será poner aquí otra resistencia y así se va a formar un nuevo eslabón y le vamos a dar solución determinando la ecuación cuadrática. Recuerda, tú aquí estás calculando una resistencia equivalente que al final va a ser parte de la solución de la resistencia equivalente total. Calculas previamente ohms y el resultado al final te va a dar ohms. Por eso determinamos esa ecuación cuadrática. Nos vemos. Gracias por ver este video. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios de este video. Si captaste lo que te quise dar a entender, déjame un like. Nos vemos. Gracias.